Muchas gracias a lo que es la Cámara de Comercio y a los que están presentes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es bien importante porque vamos a hablar respecto de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora bien, dentro de lo que es nuestro sistema jurídico, va a existir permitidos que la norma penal en sí va a sancionar como delitos. Asimismo, hay una nueva legislación que se llama responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que voy a pasar a explicar más adelante, y para que pueda ser más didáctico también les voy a transmitir un video para que puedan visualizar. Ahora bien, vamos a ver el tema de la responsabilidad jurídica como sujeto de imputación penal. Dentro de nuestro sistema, es decir, del Código Penal, vamos a encontrar en el artículo 11 respecto de que la responsabilidad penal siempre va a tener una persona natural. ¿Por qué? Porque la persona natural siempre va a tener la posibilidad de realizar acciones u omisiones que están prohibidos dentro de nuestra legislación. Sin embargo, para que una persona jurídica pueda ser responsable de algún delito, vamos a ver que en sí tenemos que encontrar primero la responsabilidad de la persona natural. ¿Por qué? Porque la persona natural es quien va a representar a la empresa, ya sea mediante su estructura, como son gerentes, subgerentes, administradores, entre otros. Voy a poner un caso referente a una empresa donde prácticamente fue sentenciado los gerentes y administradores. ¿Por qué? Por los homicidios y lesiones que existió dentro de la discoteca Utopía, muy sonada en el Perú. Voy a pasar, vemos el video y yo les explico cómo funciona en sí la responsabilidad, en este caso, de las empresas jurídicas. Al parecer no se escucha el audio, no sé si me pueden confirmar. No se escucha, doctora, disculpe. En todo caso, ¿cómo podríamos solucionar? Porque ahí es un pequeño resumen respecto a el homicidio que existió en varios, respecto a varios jóvenes y lesiones que también existió, ¿no? Claro, ¿Cómo esto podríamos, ya es cómo podría al transmitir compartir su pantalla. No sé si puede darle en la opción también para que pueda compartir lo que es el audio. A ver, opción fecha. ¿Me podrías ayudar? A ver, voy a decir que me apoyen aquí, por favor. Esperamos unos minutos, por favor, a la doctora. Mil disculpas. A ver, por favor, me confirman si sale el audio. Ahora sí. Iniciado el incendio, luces del choque. Ya, entonces seguimos con lo que es la ponencia. Respecto a este video, es de un incendio que ocurrió en una discoteca. Les voy a pasar el video para que puedan visualizarlo y analizamos este hecho. Fueron apagadas. A tientas y en medio de una humareda venenosa, el grueso de los asistentes consiguieron salir, pero varios de ellos regresaron al interior en busca de novias, amigos o parientes. El caos se había desatado.
desde que recibieron la alerta, pero no pudieron entrar de inmediato. A esa hora, las puertas del centro a la avenida Javier Prado estaban cerradas. Tuvieron que dar la vuelta a la manzana para entrar por la avenida Holguín, pero allí hallarían nuevos obstáculos, perdiendo valiosos minutos. Ahí Doctora. Y el administrador se dieron a la fuga, se escaparon del país. ¿Por qué? Porque, ¿me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, disculpe, se le está escuchando entrecortado, quizás es el internet, se le está escuchando un poquito entrecortado. Ahora me escuchan, no sé si me escuchan. Ahora sí. Ya, les comentaba, dentro de este caso de la empresa Utopía, prácticamente murieron varios jóvenes, incluidos dentro de ellos lo que es la hija de un congresista. Ahora bien, estos delitos, porque son varios delitos, fue concurso ideal de delitos donde murieron varios jóvenes y hubo varios lesionados también por el incendio ocurrido. Ahora bien, como les había dicho, para nosotros poder sancionar a una empresa, primero tenemos que ver la responsabilidad de la persona natural, la persona quien estuvo a cargo. En este caso, vamos a ver lo que es el artículo 27 del Código Penal, donde dice que el que actúa como órgano, el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad. Significa esto que dentro de un proceso penal vamos a primero analizar su responsabilidad y ver quién es el tercero civil responsable también. Seguimos. Dentro de lo que es la responsabilidad, vamos a encontrar tres principios en el primer nivel, lo que es el principio de autorresponsabilidad, el principio de responsabilidad penal subjetiva y el principio de dominio de hecho. Voy a pasar a explicar cada una de ellas. El principio de autorresponsabilidad significa que dentro de una empresa nosotros vamos a tener una estructura orgánica, es decir, las funciones de un gerente no va a ser igual que las funciones de un administrador o de un sector donde se encarga netamente de lo que es la seguridad de los trabajadores. Ahora bien, respecto a lo que es la autorresponsabilidad, hay que ver cada foco de peligro que va a existir dentro de la empresa. El respecto al principio de responsabilidad penal subjetiva, yo sé que la mayoría de ustedes no son abogados, pero nosotros también tenemos que ver respecto a dolo y culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, ustedes han visto el video, aquí, por ejemplo, no imputan por homicidio culposo, por negligencia. ¿Por qué? Porque el criterio que tomaron en ese momento los jueces es que prácticamente existía dolo eventual, por el motivo que lo que es defensa civil había observado ciertas cuestiones de seguridad y la empresa hizo caso omiso y aún así realizó el evento. Es por eso que prácticamente ahí dicen que existió dolo eventual. La diferencia entre dolo eventual y culpa consciente significa que, por ejemplo, en lo que es la culpa consciente, la persona encargado, representante de la empresa, actúa creyendo en la posibilidad de que no se va a producir el resultado. A diferencia de lo que es el dolo eventual, que la persona prácticamente sabe que se podría presentar el resultado y aún así lo realiza. Ahora, respecto al principio del dominio del hecho. Este principio se analiza sobre todo lo que es en delitos comunes, significa que prácticamente quién tiene el poder para que pueda realizar la acción. Como les decía, por ejemplo, un gerente general tiene ciertas funciones que delega a otros subordinados. Entonces, esos subordinados tendrían cierta responsabilidad con cualquier foco de peligro que existiría dentro de la empresa. Como segundo nivel tenemos a lo que es el enfoque vinculado a la organización y a la delegación de competencias.
Esto básicamente pasa, por ejemplo, en el sector minero, que contratan a varios contratistas para que puedan hacer cargo de cierto sector. Al momento de que, por ejemplo, una empresa grande contrata a un contratista, significa que prácticamente le está otorgando un deber de garantía, un deber de cuidado. Entonces, prácticamente también está asumiendo obligaciones dentro de un foco de peligro. Ahora, por ejemplo, digamos, en casos comunes, yo tengo un trabajador, el trabajador, digamos que dentro de la empresa se suicida. Por ejemplo, ¿tendría responsabilidad penal la empresa jurídica? No. ¿Por qué? Porque estos focos de peligro tienen que estar vinculados a la empresa. Mejor dicho, es cosa diferente, por ejemplo, si el trabajador dentro de su competencia, dentro de su ámbito laboral, está realizando, digamos, un trabajo que implica un peligro, por ejemplo, que se corte un dedo, se lesione o pase algo, ahí sí tendría vinculación con la empresa y la empresa también tendría tanto lo que es la responsabilidad penal. Ahora bien, voy a pasar a otro video respecto ya a lo que son, por ejemplo, empresas que hacen contrataciones con el Estado. Por ejemplo, que pueden recaer en delito de peculado, en el delito de colusión, en delito de tráfico de influencias, entre otros. A ver. En junio de 2015, la policía brasileña arrestó en su lujosa casa de Sao Paulo a Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil. Cuando se hizo pública su detención, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza y todos los políticos de la región echaron a temblar. Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial. Su empresa gastó más de 800 millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países para conseguir contratos millonarios de obras públicas. Y la lista de proyectos es interminable. Líneas de metro en Venezuela, un puerto de 1.000 millones de dólares en Cuba, tranvías en Colombia o la sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El caso Odebrecht ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. Como han visto, bueno, el tema de lo que es corrupción de funcionarios hoy en día es bien discutido y bien sonado. Si bien es cierto, los delitos de corrupción de funcionarios son delitos especiales, ¿por qué? Porque el autor netamente tiene una condición cualificada, que es ser funcionario, servidor público. Sin embargo, los cómplices mayormente son personas o representantes de empresas jurídicas, ¿no? Ahora, llamados también extraneos. Para nosotros en el Perú pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, bueno, los tratados internacionales decían que tendríamos que sancionar a las empresas jurídicas, pero como bien es cierto, yo les había dicho que primero teníamos que ver la responsabilidad de una persona natural, porque en sí una persona jurídica no es una persona física. Sin embargo, existe esta nueva, bueno, no tan nueva normativa porque ha salido en el 2018 de lo que es la responsabilidad penal administrativa, entre comillas, de las personas jurídicas. Sin embargo, esta responsabilidad administrativa también es llevado por el Código Procesal Penal, tiene las mismas consecuencias jurídicas del artículo 105 del Código Penal y también lo lleva un juez penal. Entonces, en sí, no es una responsabilidad administrativa, solo es una etiqueta. ¿En qué es la diferencia? Esta normativa, prácticamente, que es la Ley 3424, establece en sí que si nosotros no podemos individualizar o la persona o representante de la empresa ha fallecido, ha muerto o ha prescrito ya lo que es el delito, podríamos sancionar a la persona jurídica, por ejemplo, como lo que es la clausura de local, sin necesidad de sancionar a la persona natural. Es bien interesante, netamente se sanciona a la persona jurídica. Después salió lo que es su reglamento, el decreto 1352, hubo modificaciones, en la ley 3424 solo estaba cohecho simple y agravado, y posteriormente con la ley 3083.5
se aumentó otros delitos, como es cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Posteriormente, más seguro se va a incorporar más delitos, como es, por ejemplo, delitos ambientales, delitos aduaneros, delitos tributarios, que faltan aún. Entonces, por ejemplo, en esta normativa, que la base es la ley 3424, si ustedes revisan en su artículo 3 y 4, nos dice que la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Como les decía, de frente sancionan a la empresa. Ahora bien, dentro de esta normativa es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos buscar la exclusión de la responsabilidad o la atenuación de la responsabilidad con un programa de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que toda persona jurídica dentro de su estructura orgánica tiene que tener un programa de cumplimiento. ¿Para qué? Para evitar prácticamente focos de peligro o que eleven un riesgo permitido y con eso conlleven prácticamente a delitos que pueda producir dentro de la empresa. Por ejemplo, tengo un programa de cumplimiento real y a mi medida, dependiendo de, por ejemplo, si que son solo de sexo femenino, entonces tendré que prácticamente ver que no exista ningún, por ejemplo, un personal que pueda acosar a las mujeres. Y realizo un programa de cumplimiento. Otro, no tengo uno, pero logro demostrar que mi trabajador actúa en beneficio propio o de un tercero. Esto también es interesante, ¿por qué? Porque nos dice, si tú no tuviste un programa de cumplimiento, pero tú logras demostrar en este caso de que tomaste todas las medidas de seguridad, entonces también te excluyen de responsabilidad. Ahora bien, respecto a la atenuación de la responsabilidad también es interesante. ¿Por qué? Porque, miren lo que dice, si luego de ocurrido el hecho y antes del juicio oral, es decir, en la investigación, implemento un programa para evitar el ilícito, para que el ilícito vuelva a ocurrir. Es decir, ya se dio lo que es, digamos, la lesión al jurídico. Así como ya se dio, yo actúo y prácticamente implemento mi programa de cumplimiento. No me excluye de responsabilidad, pero sí lo va a atenuar. Entonces, estos elementos lo vamos a encontrar prácticamente en esta nueva, ley de prácticamente que sanciona a la empresa jurídica. También vamos a tener dentro de lo que es el complier, en su artículo 17, tenemos que analizar tres cosas. El mapa de riesgos, cuáles son los focos de peligro de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Utopia, ¿qué es lo que pasó? Lo que es Defensa Civil les notifica, les dice, oye, ustedes no tienen lo que es señalizaciones, no tienen lo que es no tienen mangueras para que puedan prácticamente evitar que exista un incendio, entre otros factores. Acá lo tengo, a ver. ¿Qué es lo que no tuvo en este caso? Dice, no había presentado prácticamente iluminación, no había luces de emergencia, había fallas direccionales, no había extintores, no había sistemas de alarma contra incendios. Todas esas observaciones le hizo lo que es prácticamente Defensa Civil. Y aún así, esta empresa nunca cumplió con alzar todas esas observaciones. Es por eso que prácticamente a ellos le imputan homicidio doloso, no homicidio culposo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvieron focos de peligros, no tuvieron ningún complier oficial. Ahora, canales de denuncia, por ejemplo, en temas de acoso a los personales. Ahora, difusión, capacitación, evaluación, monitoreo, que eso prácticamente se encarga o la empresa debe buscar un encargado que pueda realizar dichas funciones, situación que también es responsabilidad de la propia empresa. Para ello vamos a tener lo que es fijación de riesgo, vamos a tener también lo que es tratamiento de riesgo y revisión. Como les había dicho, prácticamente esta nueva ley que sanciona solo a la empresa,
en sí es una sanción penal, como les decía, que está regulado en el Código Penal, artículo 5, como es la clausura de sus locales o establecimientos, ya sea de carácter temporal o definitivo, la disolución y liquidación de la sociedad. También lo que es la suspensión de actividades de la sociedad, asociación, fundación, comité, ya sea por un plazo determinado, dependiendo la lesión que ha podido, la prohibición a la sociedad, fundación, asociación, corporativa, comité para realizar futuras actividades, por ejemplo, a los socios, una vez que se identifica lo que es la responsabilidad de la persona, como lo que son penas accesorias dentro de una sanción penal. Esto también lo van a encontrar en el Acuerdo Plenario 7/2011, en su fundamento 11 y 12. Eso es respecto a lo que es prácticamente la responsabilidad penal dentro de lo que es las personas jurídicas en el aspecto general. Voy a dar pase al doctor Jacinto Espinosa y al final respondemos preguntas o dudas que puedan. Perfecto. Muchas gracias, doctora Ángela. Exactamente tal cual como lo indicó la doctora. Pueden ir enviando sus consultas, sí, por aquí por el chat, y al finalizar yo le haré presente cuáles son todas las consultas que tiene. Asimismo, recordarles por favor que se les está enviando nuevamente el link para que puedan llenar sus datos y completar la encuesta. Doctor Fernando, ¿se encuentra ahora sí disponible? ¿Podemos empezar entonces? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, se le escucha. Correcto, gracias. Bien, no sé si me estarán viendo. Sí, también está habilitada su cámara. Muy bien, gracias. Bien, acabamos de escuchar a la colega Ángela en relación a un tema bastante interesante. Esto es la responsabilidad administrativa o penal de las personas jurídicas. Lo nuestro es un tema distinto. El título de la exposición es Fraude en la administración de las personas jurídicas. Y quienes cometen el fraude, quienes incurren en delito, no es propiamente la persona jurídica como ente abstracto, como ente creado por la ley, como se señala una tautología, una creación del legislador, sino las personas que administran, que dirigen o en su caso gestionan las personas jurídicas. Específicamente nos vamos a referir a la responsabilidad penal que tienen los administradores o en su caso que tienen las personas que representan a la persona jurídica. Bien, nos va a ayudar en este caso el ingeniero Carlos con pasar las diapositivas de tal suerte que podamos analizar y como más o menos es la tónica de la exposición, vamos a esperar al final para plantear algún tipo de preguntas o algún tipo de inquisiciones sobre el tema. Bien, un primer tema, una primera situación que tenemos que entender es que los comportamientos de los seres humanos en general son, por regla general, libres. Solamente cuando determinados comportamientos están previstos en la ley penal de un país y por tanto están tipificados o de alguna manera están resueltos y están encuadrados en conductas ilícitas, recién acude el derecho penal para sancionarla. No todo, que aquello que nosotros podamos ver como ilícito o como indebido, necesariamente deviene en un tema penal. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, es la situación en que una persona no pueda expresar algún tipo de saludo o bienvenida a otra, y por ese hecho, obviamente, sin mayor trascendencia penal, no se le puede sancionar. El derecho penal, decimos los abogados y las autoridades judiciales, solamente se aplica en casos extremos. Por eso que el derecho penal, que tiene que ver con delitos y penas, se le denomina el derecho de última ratio, es decir, aquel derecho que se aplica en último extremo, cuando la conducta realmente agravia, sanciona, violenta el ordenamiento jurídico. Por eso es que en nuestro Código Penal vigente no existen más allá de 425 o 430 figuras delictivas. No hay más.
En resumen, para cerrar este primer tema introductorio, ninguna persona puede ser sancionada o puede ser, en su caso, condenada por hechos no previstos en la ley penal. En el caso nuestro, el Código Penal, que es la entidad o el contexto jurídico que se encarga de regular el derecho penal, es el encargado de delimitar estrictamente estos agravios. El Código Penal ordena o desarrolla los delitos en función a lo que los abogados y el derecho llama bien jurídico tutelado. Cuando se comete un delito, siempre hay un agraviado, es decir, una persona perjudicada con el delito. En un delito de robo, el agraviado con la sustracción. En un delito de homicidio, la persona que pierde la vida. En el delito de lesiones graves o leves, la persona lesionada. Un delito contra la administración pública, específicamente, este es el Estado. Un delito contra el orden interno, obviamente las órdenes o los establecimientos de determinados parámetros estatales. Siempre hay alguien que se perjudica. Y en función a ello es que el Código Penal establece un orden lógico dentro de ello. En el caso nuestro, se trata de un delito contra el patrimonio, así como hay delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, así como hay delitos contra la libertad, así como hay delitos contra la libertad sexual y todos aquellos que están contemplados en el Código Penal. Este delito es un delito contra el patrimonio. Una primera conclusión a la cual tenemos que llegar, es que los delitos en nuestro país y siempre son cometidos solo por personas naturales, en calidad de autor, de coautor, de partícipe o en su calidad de cómplice, sea primario o secundario, o eventualmente en la calidad de instigador, sea que se cometa por hecho propio, es decir, que yo genere el delito, o sea que se cometa a través de terceros, que yo induzca o que presione o que determine el comportamiento de otra persona. En este caso concreto, en los delitos contra el patrimonio, en el capítulo de fraude en la administración de las personas jurídicas, estamos hablando de la administración fraudulenta de personas jurídicas. ¿Quiénes lo cometen? Los órganos encargados de esta. ¿Y quiénes son los órganos encargados de esta? La ley señala solamente dos situaciones. Aquellos que ejercen funciones de administrador de una persona jurídica o, en su caso, aquellos que ejerzan la función de representación. Estos dos términos son distintos, por cierto. No necesariamente son los mismos. ¿Puede reunirse las dos condiciones en una persona? Claro que sí. El gerente general, por ejemplo, Juan Pérez, el gerente de una empresa, puede ser a su vez administrador hacia adentro y por lo tanto gerente y regenta la persona jurídica, pero a su vez puede ser representante hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que internamente el gerente es la persona de mayor alto rango dentro de una persona jurídica, pero a su vez, siendo gerente y con la condición de tal y con los poderes correspondientes, es la persona que representa a esa persona jurídica, ¿correcto?, en su relación con terceros. Ya no internamente, sino hacia afuera. Esa persona, como le digo, puede tener la doble condición: administrador o gerente, o en su caso representante de la persona jurídica. Representante de las personas jurídicas hay muchas, como usted sabe. Puede ser el gerente general, puede ser el gerente financiero, puede ser el gerente administrativo, o en su caso, un representante que tiene actividades propias de la empresa hacia afuera, puede ser el propio gerente general, el gerente administrativo, puede ser un abogado a quien se le otorga un poder especial, puede ser algún accionista o miembro del directorio a quien se le concede una facultad especial para que lleve a cabo algún acto en representación de la persona jurídica. Segunda conclusión: cuando el artículo 198 habla de administración fraudulenta, comprende a dos tipos de actividades: el administrador puramente jurídico o el representante legal. En ese sentido, se requiere que ambos, tanto el administrador que es representante o el representante que siendo administrador no lo es, tiene que causar siempre un perjuicio económico a la persona jurídica.
Es decir, no se puede hablar de una administración fraudulenta si es que a la persona que se le imputa el comportamiento delictivo no ha causado un perjuicio económico. Los abogados decimos que este es un delito de peligro concreto, es decir, no hay una tentativa, no hay una posibilidad, no hay una proyección de que se pueda cometer un delito o un daño, sino se exige un daño en concreto. Por eso, que más adelante vamos a ver cuáles son las modalidades, cuál es la tipología que usan los administradores o en su caso el representante legal para causar el daño, en este caso, a la propia persona jurídica que representa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ingeniero. Bien, estos son los actos en concreto, es decir, empezamos por definir primero de qué se trata, ya lo dijimos. Empezamos por señalar quiénes pueden cometer el delito, los autores, ya lo especificamos. Y ahora vamos a determinar, según el 198, numeral 1 del Código Penal, quiénes son o cuáles son esos comportamientos que se les llama comportamientos o conductas típicas. Es decir, si es que usted coge el Código Penal y compara con la conducta que se le está atribuyendo a estas personas, y si describe todos los elementos y datos que exige el tipo penal, estamos pues evidentemente ante un comportamiento delictivo. Primer tema, y nos ponemos en los dos supuestos. El administrador, o en su caso el representante legal de la empresa, comete este delito cuando A. Oculta a los accionistas, socios, asociados, auditor externo, interno o a terceros interesados la verdadera situación de la persona jurídica. ¿A través de qué? Concreto. Y eso es lo importante. Si no tiene esta conducta, si no es esa conducta, lamentablemente no se puede hablar que se ha cometido ese delito. Adelantándonos un poco, podríamos decir que el mero informe de un gerente general no constituye un delito, porque si ustedes están leyendo, igual que yo, solamente el tipo penal exige estos comportamientos. ¿Cuáles son? Es decir, ocultar a los accionistas, socios, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, ¿a través de cuál? ¿Cuál es el medio que usan? ¿De qué se vale para ocultar a los accionistas esta información valiosa, relevante? De falsear balances, reflejando o omitiendo en ellos beneficios o pérdidas o usando cualquier otro artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Es decir, el tema está referido en un primer momento exclusivamente a un dato eminentemente contable. Es decir, si yo soy gerente o soy representante legal en el supuesto negado y oculto a los accionistas, ¿correcto?, la verdadera situación de la persona jurídica mediante un acto que no está previsto en la ley, esto es, si no es a través de un balance, sino de un informe, o en su caso de un memorándum, o a través de un informe situacional de la empresa, podría ser un tema de carácter administrativo, probablemente. Podría ser de repente un tema de carácter laboral, que puede generar de repente la exclusión o el despido de mi persona, pero no tiene connotación penal. La ley penal, por eso le decía de última ratio, es decir, de último propósito, es decir, cuando el hecho es tremendamente dañino, exige que el comportamiento delictivo del administrador o del gerente tiene que hacerse a través de esto. Contrario sensu, si es que no se trata de un falseamiento de información a través de un balance, que todos sabemos de qué se trata, no estamos ante un hecho delictivo. Segundo tema, cuando se proporciona datos falsos relativos a la situación de la persona jurídica. Por ejemplo, en relación a su ubicación, en relación a su capital, en relación, estamos hablando del administrador o en su caso del gerente, en relación a su patrimonio, en relación a la conformación de su directorio, en relación a la conformación de sus accionistas.
en relación a el comportamiento de estos dentro de los actos propios de la Junta de Accionistas, en relación al propia conformación del organigrama de la empresa. Dato falso, como todos sabemos, con un mínimo de noción, es aquel dato inexistente, aquel dato que no es referente ni es cierto con la verdad de los hechos. Yo podría decirles en estos momentos que soy un reputado ingeniero y eso no es correcto, porque yo soy un abogado y en consecuencia les estoy brindando un dato falso, pero no es cualquier dato falso, sino es un dato falso relativo a la situación de la persona jurídica. Sencillo, por ejemplo, si por alguna circunstancia se nos solicita por una entidad pública o privada o por los propios accionistas, que por cierto tienen derecho, o los asociados, o de un tercero con legitimidad, o de una entidad pública, llámese la Contraloría, llámese el Poder Judicial, llámese el Ministerio Público, llámese la SUNAFIL, y nos dicen, señor, ¿nos puede usted informar? Hablo del gerente, del auditor, o perdón, del administrador. ¿Nos puede informar cuál es la situación actual de la persona jurídica? Y yo le digo, ¿sabe qué cosa? En los últimos 3 años han habido utilidades y no ha existido. Estoy incurriendo precisamente en lo que dispone el artículo 198, numeral 1, literal B. La lógica, la consecuencia es que estoy cometiendo un delito. Un tercer supuesto es promover por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones de las acciones, títulos o participación. Es obvio que nuevamente esta conducta tiene que ver exclusivamente con algo muy especial. No es cualquier conducta. Ya no te están pidiendo que la información que estás alcanzando tenga que ver con los balances, tenga que ver con la situación jurídica. No, ahora nos están diciendo que comete este delito, esto es para ocultar la situación, la verdadera situación de la persona jurídica, cuando se usa un medio fraudulento referido a falsas cotizaciones en bolsa. Es decir, ¿quién sería el único que podría dar esa información? Un funcionario de segundo o de tercer nivel, casi nunca. Casi siempre, contrariamente, es el representante legal o el administrador. Es obvio porque él maneja cuál es el comportamiento o cuál es el avance empresarial de la persona jurídica. No podría ser otro. Es decir, la determinación del comportamiento delictivo tiene que calzar, tiene que cuadrar con este comportamiento. Si seguimos avanzando, ingeniero, con la diapositiva. Ahí nos quedamos todavía, no hay que apurarnos. Como decía mi padre, la tarde es larga, aunque decía noche, pero es larga todavía. Bien. Cuarta hipótesis. Aceptar, estando prohibido, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito. En otras palabras, si lo leemos al revés, quiere decir que el gerente, o en su caso representante legal, o administrador, no puede, está prohibido, lo dice la ley, en este caso la ley penal, aceptar acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito. Si es que comete este comportamiento, estamos lamentablemente en una situación en que en efecto ha cometido un delito. Otro supuesto, fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. ¿Qué cosa es fraguar? En términos sencillos es falsear, engañar. ¿Cuál es el propósito de fraguar, de engañar? Es precisamente generar una situación expectaticia, sin embargo falsa, ¿correcto? ¿Y cuál es la finalidad? Incluso la ley es bastante estricta. La única finalidad es para reflejar una inexistencia de utilidades. Alguna vez, en mi condición de juez, se planteó una denuncia penal respecto de un gerente en relación a que se había fraguado el balance con la finalidad, recuerden ustedes, algunos de ustedes, me imagino, son contadores o ingenieros o administradores, el balance refleja también el comportamiento del capital social. Y se había fraguado el balance para reflejar las utilidades, ¿no es cierto?, de los accionistas.
Entonces, había un gran dilema. Alguien me preguntaba, cuando se habla de utilidades, ¿estamos hablando de las utilidades de los accionistas? ¿Estamos hablando de las utilidades de la empresa? Porque ustedes saben muy bien que una cosa son las utilidades de los accionistas que se liquidan y se distribuyen, concluido, ¿no es cierto?, el plan contable, esto es, el año contable determinado. Y otra cosa, también en oportunidad, es la distribución de utilidades de la empresa, que por mandato legal se deben hacer entre marzo y abril, y se debe dividir en función, ojo, de la cantidad de trabajadores, del tipo de empresa, y se le asigna un porcentaje determinado. Ese es un tema estrictamente laboral. En ese sentido, como la ley no hace distingos, en ese sentido, estamos pues ante el comportamiento delictivo cuando se trata de cualquier utilidad, sea de socios, sea de empresa o sea de accionista. Bien, el siguiente comportamiento: omitir comunicación al directorio, al consejo de administración, al consejo directivo u otro órgano, incluyendo al auditor, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con la persona jurídica. Aprovecho esta circunstancia para hacer referencia, ya que no lo dijimos al inicio, que este comportamiento delictivo alcanza por igual a varios tipos de formas societarias o no societarias. Cuando hablamos de directorio, estamos hablando de una persona que está regulado por la Ley General de Sociedades, ¿correcto? Cuando hablamos de Consejo de Administración, nos estamos refiriendo a la Ley General de Cooperativas. Cuando hablamos de Consejo Directivo, nos estamos refiriendo a lo que el artículo 89, si no me equivoco, hace referencia al Código Civil, asociaciones, ¿correcto? ¿Y cuál es el comportamiento delictivo? Cuando la persona obligada, volvemos al inicio, el administrador o el representante legal omite, es una conducta omisiva, es decir, no realiza, estando obligado a hacerlo. Esa persona, ¿correcto?, no le comunica a estos órganos de gobierno, directorio, consejo de administración, consejo directivo, o en su caso incluso al auditor externo. Mire qué interesante, que existe respecto de él intereses propios que son incompatibles con la persona jurídica. Un ejemplo nos pone claramente este tema. Yo puedo ser accionista de una empresa Rojo S.A., correcto. ¿A qué me dedico? A participar en licitaciones públicas para brindar servicios al seguro. Y además puedo ser accionista de la empresa Verde S.A., SAC, ¿correcto? En la que también, porque además tiene otro nombre, tiene otro directorio, está conformado por otros accionistas, también le brinda servicios de personal o de proveer bienes o servicios al seguro social. ¿Qué está pasando en esta circunstancia? Que yo, siendo accionista, no le estoy comunicando al directorio que a su vez, que además no está prohibido, ¿no?, que a su vez, salvo que lo diga el estatuto, yo tengo intereses respecto de ser accionista de la empresa Rojo SAC, pero además soy accionista de la empresa Verde SAC. Entonces, ¿hay intereses propios incompatibles? Claro que sí, porque yo quisiera que estas licitaciones en las que obtengo fin de ganancias se le otorgue. Tengo que decidirme entre Verde SAC o Rojo SAC. No puedo pretender obtener ganancias al mismo nivel respecto de las dos empresas. Pero lo que tengo que hacer, y por eso es el comportamiento delictivo, comunicarle al directorio, al consejo de administración o al consejo directivo lo que acabo de graficar. Oiga, señores, yo tengo esta condición de accionista en la empresa, ojo, Rojo SAC. Aquí le tengo que comunicar a los miembros del consejo de administración o del directorio de la empresa Verde SAC, para que ellos sepan que yo tengo interés en una y en otra. Y en consecuencia hay lo que se denomina una incompatibilidad en la pretensión de utilidades. ¿Eso tendrá que resolverlo el directorio? Claro que sí, tendrá que resolverlo. Pero si es que no he comunicado y a pesar de ello mis intereses han sido atendidos en ambos,
incurro en el delito. Por eso es que, recuerden al inicio de la exposición, hablamos de que se exige un daño, un perjuicio. En la medida en que yo comunique o que me detecten antes que se cometa el daño, no podríamos hablar de la consumación de este delito. Pasamos al siguiente supuesto: asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica. Todos sabemos que, por ejemplo, el administrador o eventualmente el gerente general o el gerente simplemente de una persona jurídica o el representante con poderes especiales que lo han autorizado expresamente por estatuto o por junta de accionistas para que pueda endeudar a la persona jurídica, ¿no es cierto?, lo haga indebidamente. Pero hay que dejar constancia que este hecho tiene una doble connotación. Es decir, no solamente se incurriría en un comportamiento de carácter delictivo, sino que además tiene una consecuencia. Les pongo un ejemplo muy gráfico. Supongamos que el gerente está autorizado por el estatuto a que pueda endeudar a la persona jurídica con la finalidad, por ejemplo, de poder asumir o afrontar una licitación pública. Caso concreto, puede asumir o puede otorgar una carta fianza o solicitar al banco una carta fianza. ¿Qué tal si en junta de accionistas se le concede la posibilidad de asumir hasta por 1 millón de soles? Y resulta que él gestiona por 2 millones de soles. ¿Incurrió en delito? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la junta de accionistas, suponiendo que ésta le haya autorizado, solamente le limitó por un monto determinado. Sin embargo, él, aprovechando una circunstancia, obtuvo un mayor crédito. Pero ¿solamente se asume responsabilidad penal? No, se asume responsabilidad civil, porque el representante legal, este es un tema ya civil, responde por el exceso. Es decir, esa persona tendrá que responder ya no ante la autoridad penal o el fiscal, sino ante su propia empresa por el exceso, es decir, por la diferencia que asumió, de más. Última hipótesis, esto es, usar en provecho propio de otro el patrimonio de la persona jurídica. Y me detengo en un tema importante: usar, no disponer. Muchas veces incurrimos en este tipo de cosas, no solamente cuando se inicia una investigación, sino cuando discutimos lo que nosotros llamamos el tipo penal. El tipo penal no exige disposición. Disposición significa, por ejemplo, si el vehículo que me fue entregado por la empresa para hacer uso correcto, y yo lo dispongo en provecho mío, es decir, me lo traslado en propiedad. ¿Es un hecho grave? Claro que sí. ¿Puede constituir otro delito? Probablemente, pero no es el tipo que exige el 198. Lo que exige el tipo es algo mucho más sencillo, más cotidiano. ¿Qué cosa es? Usar en provecho propio o el patrimonio. En el mismo ejemplo que estamos planteando, cuando sepamos de que el administrador, o en su caso el representante legal, usa el vehículo para cuestiones eminentemente domésticas o familiares. O cuando usa, por ejemplo, los ambientes, o cuando usa de alguna manera los bienes o servicios de la persona jurídica para aprovecharse y para obtener beneficio propio o de terceros, que puede ser su familia o de conocidos. Ese solo comportamiento, no se requiere disposición, ese solo comportamiento ya tiene relevancia penal y lastimosamente tendrá que responder de manera personal tanto el administrador como el representante legal. Pasamos una vez más, ingeniero. Correcto. Me parece que ya con esto terminamos. Hemos empezado 4:24, ¿no es cierto? Bien. En el derecho penal, para hacerlos en términos sencillos, existe una persona que comete el delito, que es el sujeto activo, aquel que cuadra, se subsume en el comportamiento delictivo, y hay una persona que ya lo adelantamos hace unos minutos, es una persona que se perjudica,
que puede ser una persona natural, usted o yo, en el delito de lesiones, o puede ser una persona jurídica, rojo SAC, verde SAC, o puede ser una intelequia, es decir, una creación del derecho, como por ejemplo lo que se llaman los derechos sociales o los derechos amplios o comunitarios, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no es cierto? Es decir, el sujeto pasivo es siempre distinto, totalmente extraño al sujeto activo. Pero en el caso que estamos analizando nosotros, solamente existen como sujeto pasivo, ¿quiénes son? La persona jurídica. En el ejemplo o en los ejemplos que hemos planteado, por ejemplo, vemos que los perjudicados con la comisión del delito son la propia persona jurídica, los accionistas, estamos hablando de una persona que está regulado por la Ley General de Sociedades. Si hablamos de los socios, estamos hablando de una cooperativa, de una asociación, de los participacionistas, si estamos hablando de una EIRL, de una SRL, ¿no es cierto? Formas societarias previstas en la Ley General de Sociedades. E incluso, qué importante es esto, terceros interesados. Alguien me preguntará, ¿por qué terceros interesados? Recuerden ustedes en el correlato que hemos hecho de la definición de los comportamientos en el 198, hablamos del requerimiento de personas que no tienen nada que ver con la persona jurídica, con los accionistas o con los socios. Por ejemplo, cuando dice, cuando se solicita información sobre el estado de la empresa. ¿Quiénes pueden solicitar? Reitero, el auditor interno, el auditor externo, puede solicitarlo una entidad pública, una entidad privada, que no son parte de esta. Por eso es que la ley dice que el comportamiento puede afectar directamente a la persona jurídica, a los que integran la persona jurídica, accionistas, socios, participacionistas, o a terceros extraños, siempre y cuando tengan legitimidad, es decir, tengan la posibilidad de exigir esa información y se perjudiquen con la omisión o con la información falsa. Por último, decimos y reiteramos, siempre debe haber un daño patrimonial, un daño de carácter económico, ¿correcto? Porque en este tipo de delitos no es importante, no es trascendente un daño de carácter moral. Es cierto, hay un debate, algunos coinciden, yo también, soy de la misma posición, que la persona jurídica puede ser afectada en su prestigio económico. Claro que sí. Sin embargo, para la comisión de este delito, como ustedes han visto en cada una de las conductas, no se requiere afectar el prestigio de la persona jurídica, sino el patrimonio, el manejo interno, la estructura, el comportamiento interno de la empresa. Y en ese sentido, se exige, se pide para poder pensar que en efecto hay una comisión de un delito, un daño patrimonial de carácter real, tangible, sustentable, comprobable. En ese sentido, como dice el punto siguiente, el administrador propiamente, o gestor o conductor de la persona jurídica, es aquel que causa ese daño. Y por último, para tener una definición que ya lo dijimos, el representante es aquella persona que puede ser, ¿no es cierto?, el propio representante constituido con la propia persona jurídica, o aquella persona a quien la persona jurídica le delega poderes suficientes. Estamos ante el ya conocido caso de los gerentes en general, de los apoderados especiales con facultades relacionadas con los actos de gestión. Todos ellos pueden cometer eventualmente este delito. Reiteramos el concepto, es un delito de resultado dañoso. Pasamos, si es que hay alguna más diapositiva, ingeniero, o me parece que ya estamos por terminar este tema. Bien, más o menos hemos invertido algo más de 30 minutos, les agradezco su atención, y al igual que la doctora que me ha precedido en su exposición, les agradecería si hay alguna pregunta en concreto o ejemplo en concreto, con el mejor ánimo, lo pueden trasladar a través de la señorita que nos está brindando esa facilidad para poder
oportunamente absolverle la consulta. Muchas gracias por su atención, por su paciencia y sobre todo por su interés. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias a ambos doctores. Sí, exactamente tengo aquí unas consultas. Por ejemplo, de parte de la señora María Sánchez, dice, buenas tardes, una pregunta. La ley 3424 y su reglamento hace mención al modelo de prevención o programa de complaints. ¿Existe alguna diferencia entre esas dos figuras? Bueno, la responsabilidad administrativa con lo que es la responsabilidad penal, que dije prácticamente que lo que es la ley 3424 habla de lo que es la responsabilidad en sí penal, porque lo lleva un juez penal, se lleva un proceso penal, y también las consecuencias son parecidas al artículo 105 de lo que es, bueno, del Código Penal. Ahora bien, respecto a ello hay que tener en cuenta el principio de legalidad. Lex certa exclusivamente. Dentro de nuestro sistema penal es un sistema muy diferente. ¿Por qué? Porque manejamos lo que es la teoría de imputación objetiva. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestro sistema existe diferentes tipos de delitos. Por ejemplo, delitos comunes, delitos especiales y delitos de infracción del deber. Paso a explicar esto como introducción. ¿Por qué? Para responder la pregunta, ¿por qué? Porque dentro de los delitos comunes, por ejemplo, vamos a tener lo que es el homicidio, las lesiones, ojo, que puede realizarlo cualquier persona. Dentro de los delitos especiales vamos a tener, por ejemplo, el tema de feminicidio. ¿Por qué? Porque los delitos de infracción del deber son exclusivamente delitos que lo cometen los funcionarios públicos. Ahora bien, ¿por qué es delitos de infracción del deber? Porque estos funcionarios públicos prácticamente infringen su norma extrapenal, como es su MOF y su ROF. Ahora, respecto o con relación a las empresas, nosotros sabemos que las empresas pueden realizar contrataciones tanto con el sector público como el sector privado. Ahora bien, cuando, si ustedes se dan cuenta dentro de la exposición, yo puse 2 ejemplos y 2 videos respecto al caso de la discoteca y respecto al caso de Odebrecht. Respecto al caso de la discoteca, estamos hablando, es cosa diferente, estamos hablando prácticamente de un delito común, como es el homicidio doloso en grado de dolo eventual y lo que son lesiones que existió dentro de la discoteca, a consecuencia de la irresponsabilidad o de falta de medidas de seguridad de la empresa. Pero respecto a lo que es, ahí voy a darle su respuesta, respecto a la ley a la ley que prácticamente sanciona administrativamente a las empresas, nos referimos solo a delitos especificados en dicha ley, como es el cohecho pasivo específico, el cohecho agravado, el tráfico de influencias, respecto solo a esos delitos. ¿Por qué? Porque estos delitos siempre son relacionados con contrataciones con el Estado. Por ejemplo, yo soy alcalde, digamos, de San Borja, y mi esposo tiene una empresa X y prácticamente nosotros cometemos el delito de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque yo realizo una contratación con esa empresa, dueño, mi esposo, para realizar una obra pública. Entonces, si nosotros revisamos lo que es la ley de contrataciones de Estado, no podría existir vínculo. Entonces, ahí recaería en un delito. Respecto a la ley 3424, solo hablamos prácticamente de complier respecto a esos delitos. No podemos hablar de otros delitos, como es el homicidio culposo. Por eso había una diferenciación prácticamente. No sé si me he llegado a entender. Perfecto. Muchas gracias, doctora Ángela. Tengo también otra consulta, por interno me lo hicieron llegar, dice, doctor, si una empresa con deudas, pero que actualmente no está en actividad, tiene como bien una propiedad, ¿existe la posibilidad que las entidades que están cobrando esta deuda le quiten la propiedad?
¿Se puede separar esa propiedad de la empresa? ¿Ven alguno de los dos doctores estos casos o podrían recomendarme algún colega? A ver, sí, si me permite, doctora Ayala. Bien, en relación a ello, hay un tema interesante. Adelante, doctor. Sí, según la pregunta que nos ha formulado el amigo, o la mía en todo caso, es que se trata pues de un problema de patrimonio de una empresa, ¿correcto? Una empresa que está entendido en proceso de liquidación, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que una persona jurídica tiene vida y tiene eficacia en todos sus actos internos durante la vigencia de su existencia. Cuando se inicia o se constituye una empresa, una persona jurídica, se da inicios a sus actividades y concluye cuando procede a su liquidación. Si estamos ante un caso de liquidación, quiere decir que la empresa ya dejó de existir, lo que no significa que no pueda eventualmente seguir actuando. Lo que sucede es que se hace un corte en el tiempo y en el aspecto interno, de tal suerte que el patrimonio no sea afectado. Para eso se nombra un liquidador que tendrá que afrontar respecto del patrimonio. Vamos a pensar que exista pues un inmueble y en relación a ello se tendrá que determinar. Ante ese liquidador tendrán que presentarse los acreedores, es decir, aquellos que tienen deudas exigibles contra la persona jurídica. Y tendrán que determinar el orden, el monto, la naturaleza y la forma en que se habría obligado a la persona jurídica. Hay lo que se llama un concurso de acreedores que tendrá que determinar el liquidador, ¿no es cierto?, que lo nombra la propia Junta de Accionistas para ver cómo se cancelan. Ahora, ¿es posible que los acreedores puedan iniciar un proceso judicial? Es posible, pero tendrá que el liquidador afrontar ese proceso judicial y determinar ante el juez civil, básicamente, o comercial, si fuera el caso, cuáles serían las condiciones, porque no se puede disponer en la medida en que, si ese es el caso, en la medida en que se haya determinado el inicio del proceso liquidatorio de la empresa. Muy bien, gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Fernando. Asimismo, tengo también otra consulta. Dice, ¿las asociaciones públicas privadas son pasibles de sanción penal? Si me permite la doctora Ángela o... Doctora Ángela. Doctor, mi señal está mal, no he escuchado bien. En todo caso, por favor, podrían repetir la pregunta. Se fue, no le escuché muy bien. Sí, claro. Le indicaba, la pregunta es, ¿las asociaciones públicas privadas son pasibles de sanción penal? Doctora Ángela, ¿escuchó usted? ¿Lo va a Al parecer absorber? está un poquito lento su Sí, internet. doctor. Sí, sí, Usted está lo lento absorbe. mi internet, me van a disculpar. Sí, respecto a las asociaciones, tanto privadas como públicas, sí pueden también cometer delitos, pero como les decía, dependiendo prácticamente cómo está, bueno, prácticamente sus administradores están manejando lo que es la prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es las empresas jurídicas, necesariamente, como ustedes saben, o como son ustedes varios empresarios, van a tener que utilizar varias normas extrapenales que son fuera del Código Penal. Por ejemplo, lo que es el artículo 3 de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, va a depender prácticamente de cómo va a actuar cada empresa respecto a su programa de cumplimiento, frente a los riesgos o focos de peligro que puedan existir o medidas preventivas para la seguridad de cada integrante de la empresa y para la seguridad también de sus trabajadores. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto ha sido todo por la presentación de hoy. Agradecerle a ambos doctores, al doctor Fernando Espinosa y a la doctora Ángela Andrés. Sí, esto fue todo con ambos doctores por la presentación. Asimismo, bueno, no sé si es que tendrían algo más que decir los doctores.
Doctora Ángela, primero las damas. Bueno, agradecer a todos los presentes y agradecer a la señorita encargada prácticamente de la administración de la Cámara de Comercio. Nosotros siempre vamos a estar ahí para brindarles asesoría respecto a lo que son temas penales y los demás abogados que son encargados del tema corporativo. Eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. Sí, de mi parte, aunarme al agradecimiento hecho por la colega Andrés Blas. Y en ese sentido, agradecer también, veo con satisfacción que hay más o menos 54 personas que se han conectado con nosotros, lo cual supone un interés correcto de parte de los asociados. Están nuestros teléfonos y no tenemos ningún inconveniente a resolver sus consultas, ¿no? Y ojalá, espero que sea así, haya sido de total utilidad estas pequeñas información que le hemos alcanzado con el mayor interés para ustedes.